Hola amigos de la Covacha, bienvenidos a Ñoñonautas. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a ese clásico mexicano noventero llamado Operación Bolívar de Edgar Clement, que acaba de tener una nueva edición a cargo de nuestros compas de Pura Pinche Fortaleza Comics. Mi nombre es Valentín García y como cada jueves me acompaña Isaac de la Rocha. Y pues ya vamos a entrarle al chisme sabrosón. Hablar de Operación Bolívar es hablar de tal vez una de las obras del cómic mexicano más importantes de todos los tiempos, por muchas razones. Definitivamente es de las más representativas, sobre todo de esa ola de comiqueros de la Ciudad de México de mediados de los 90, pero es tan difícil hablar de ella por muchas razones. Una de las principales es la complejidad que tiene para conseguirse, porque aunque ha tenido distintas ediciones, desde aquel primer tomito de Planeta, pasando por la de la mini edición de Caligrama y esta última que tenemos, la verdad es que ha tenido tirajes muy cortos, y cuando se publicó en su momento, con su publicación original, pues era en entregas a través de esta revista antológica llamada El Gallito Inglés, El Gallito Comics. Sí, era El Gallito Inglés y lo cambió de nombre en un punto y se convirtió en El Gallito Comics, creo. Sí, Y se publicó a lo largo como de 3 años, creo. Entonces sí, no es tan sencillo así como que... Sí, no, y aparte, esas primeras entregas, pues pecan mucho del centralismo mexicano, porque es algo que sí me da un poquito de gracia cuando hablan de todo este cómic noventero. Como que creen que llegó a todo el país, y nosotros que somos acá de Duran York, la verdad es que no. O sea, el Gallito Comics acá no llegó, era como era algo muy... no voy a decir amateur, era más, pero a lo mejor un poco fanzine o un poco... Es que no, también el fanzine como que tiene ciertos toques como peyorativos. No, pero sí era mucho la escena indie del cómic en Ciudad de México. Vamos a llamarle artesanal. No, sí, la escena, sí, tal cual. O sea, era como muy de allá, y aunque evidentemente llegaba a un amplio público, no llegaba a todo el país. Incluso este contexto lo estamos dando pues para que sepan cómo lo vemos nosotros. O sea, seguramente la experiencia es muy distinta para otras personas. Hablando incluso con Francisco Espinosa, mi compañero acá en los cómics de la semana y el año de noticias y en bastantes programas de la Covacha, y entonces él me decía que cuando él ve los primeros trabajos de Edgar Clement, cuando ve Operación Bolívar, el Gallito Comics, pues para él sí le volaba la cabeza, y para él fue como otra experiencia. Pero acá, honestamente, yo creo que la primera vez que vi el arte de Clement fue en el Chamuco, y creo que sí vi cosas de Operación Bolívar. No, es que no estoy seguro si salió o no en el Chamuco Operación Bolívar, pero ahora que vi esta relectura, hubo ciertas páginas que dije, bueno, esto yo lo había visto en alguna parte. Ahora también hay muchas páginas en internet, a lo mejor, o sea, claro, internet está lleno de páginas, de eso se trata el internet, pero me refiero a páginas de la obra. Perdón, me conté el chiste del mismo tiempo. Pero páginas de la obra, entonces a lo mejor ahí lo había visto, pero no recuerdo nunca haberlo leído hasta ahora. Operación Bolívar sí es esos cómics míticos, creo que para el comiquero mexicano. Yo la primera vez que escuché hablar de este cómic fue hace ya buen rato, unos 15, 20 años. Y según yo fue que leí un artículo acerca de Operación Bolívar en alguna revista. Porque también recuerdo haber visto como muestras del arte y todo. Pero sí tiene esa aura así legendaria. Porque era un cómic prácticamente imposible de conseguir. Que sabías que te habían contado que había tomos, pero o sea, Operación Bolívar era imposible de conseguir. Tú solo sabías que era el cómic mexicano. Y sí entiendo lo que menciona Francisco. Yo veía el arte en estas páginas y sí no se veía para nada como cómic mexicano. O sea, pues uno piensa Condorito, Sinacros. Bueno, Condorito es chileno. ¿Condorito es chileno? Sí. ¿Qué es Pero, lágrimas y risas? pero lágrimas y risas, si me ven pinguín, vamos. Qué bueno que mencionas los Sinacros, sobre todo porque sí me gustaría dejar como un poquito en claro esto, sobre todo para la gente de Ciudad de México que nos esté viendo, que para ellos sí sea como muy normal hablar de Fuego Lento, de Operación Bolívar, del Sensacional de Chilangos. Todos esos cómics que son míticos para ellos, la verdad es que para acá son más bien como de fábula para nosotros, o sea, porque sabemos que existieron, sabemos que están ahí, pero era
imposible conseguirlos, acá no llegaron, pero acá sí llegó Sinacros, acá sí llegó, recuerdo uno que se llamaba Incala, vamos, Meteorix 5.9 no aprobado, estamos hablando, Karmatron, obviamente digo, Karmatron es de antes de esta ola noventera, pero pues Karmatron no tenía bronca de conseguirlo, el Meme Penguin, qué bestia, tuvimos reimpresiones y reimpresiones y reimpresiones, vamos, el Meme Penguin, sin bronca alguna lo conseguías y lo pudiste haber visto un chorro de veces, y ni siquiera estoy hablando mal de la obra de Meme Penguin, digo, de la obra de Violeta Vargas Dulce y Sixto Valencia, pero sí, estos que la gente decía, es que lo que se está haciendo en México, dude, era más fácil conseguir cosas de Monterrey, porque llegaron a través de Tucán Editores con Ultrapato, y sabías un poquito más de Valiant y de toda la ola del indie regio, que también a veces, creo que a veces como que se menosprecia un poco, justamente por el centralismo del que estamos hablando, pero es eso, o sea, la verdad es que acá no llegaba, acá... Yo sí agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo pura pinche Fortaleza Comics, y neta, esto no es gol, ni es por quedar bien con estas compas, que saludos a ellos, si lo están viendo, pero que hayan rescatado el año pasado Fuego Lento y que ahora se aventaron con Operación Bolívar, a mí me da por lo menos la oportunidad de echarle un vistazo a estos cómics, y es muy complicado también hacer como la crítica 30 años después, porque sí tienes como que situarte en ese punto específico de la historia para poder entender por qué tienen ese lugar. Que de hecho no hemos mencionado en qué punto de la historia se ubica este. ¡Ah! Cierto, es. Operación Bolívar se publicó en 1994, inició publicación, según yo terminó en 1997. De hecho inició publicación gracias a un apoyo de parte del Fondo de la Cultura. Entonces, sus impuestos pagaron en parte por este cómic. De hecho, los impuestos han pagado por varias cosas del buen Clement, pero eso es otro tema. Sí. Pues, para eso sirve el Fonca, está bien. Y bueno, como ya mencionamos, se publicó dentro de una revista de antología. Y pues básicamente termina publicación en esta revista y desaparece el mapa para convertirse en leyenda. No, pero Clement tuvo todo, sí ha tenido otros trabajos, tuvo por ahí Querubín, tuvo algunos proyectos cortos que incluso puedes ver, buscar en internet. Y por ejemplo tiene esta obra inconclusa, Perros Salvajes, que se ubican también en el mundo, ¿no? Está en este universo justamente. Por ejemplo, Perros Salvajes, ese sí me acuerdo que yo lo estuve leyendo en entregas en El Chamuco, que es esta revista de sátira política izquierdosa, pues como que muy en el corte del buen Clement. No me acuerdo si fue por ahí del 2000 o del 2006, porque casualmente descansaron durante el sexenio de Fox ellos, pero también, aunque fueran 15 o 20 años de la publicación de Perros Salvajes, es una obra que no ha concluido. Entonces estamos hablando que es una obra que tiene como 15, 20 años en publicación, en que se está trabajando, en que ha habido entregas. Ya lo último que dijo es que sí, ya tiene como un 70-80% ya terminado. Pues esperemos pronto terminarlo, pero sí algo que bien creo que es parte de a lo que te referías. La obra de Edgar Clement no es basta. O sea, es como Operación Bolívar y unas cositas por aquí y por allá. Sí, pues en parte porque esta es la única obra de este tamaño que ha concluido. O sea, lo demás son historias cortas, o que Querubines es una historia corta, ¿no? Si no me equivoco. Seguro, sí. Entonces, este es el único libro así que aparte, esta es la primera vez que lo tenemos como libro. Antes de esto eran esas ediciones que mencionaste, la de Caligrama, que tengo entendido que era como a media carta. No, sí. Que es una elección muy curiosa para el tipo de arte. Sí, la verdad es que Caligrama sacó varios cómics en ese formato y el que menos se vio favorecido por ello fue justamente Operación Bolívar, porque pues está muy reducido y el arte es es mucho. Es muy. Pero sí, por ejemplo, en la primera parte se publicó en un libro de Editorial Planeta. Entonces, sí ha tenido como sus recopilaciones, pero de todas maneras todas han sido como de tiraje muy limitado. Incluso esta nueva edición, que tiene un tiraje de 5,000 ejemplares, creo que va a ser como la que va a llegar a más gente. Le llaman la edición definitiva de Operación Bolívar, aunque también... Ay, Edgar, en un video con pura pinche Fortaleza Comics y dijo que se pasó de lanza. Le están diciendo, es que la edición definitiva, no sé qué. Sí, bueno, definitiva no, porque siempre va a haber que se te trabaje, que no sé qué. Es como,
Dude, avanza, ya se terminó, ya se hizo bonito. Pero incluso en los extras al final menciona que hay algunos paneles, algunas páginas, que cada nueva edición que sale de Operación Bolívar lo vuelve a hacer, lo vuelve a trabajar, porque él no está completamente contento con su obra. Siempre me causa conflicto que los artistas hagan eso. ¿Al estilo George Lucas o al estilo...? Porque está George Lucas, pero también está Jeff Smith. ¿Ha cambiado? Sí, Bone a cada edición le cambia algo. Pero son cosas pequeñas, ¿no? Nunca he hecho, pero no sé, como que siempre. Es que en algún momento pasa algo así como George Lucas. Sí. Pero bueno, eso ya es más cosa personal. Y pues si como artista tienes la opción de, entiendo, el deseo de volver atrás y como que retocar tu trabajo. Pero también creo que a veces el arte hay que dejarlo ya hacer. Sí, pero bueno, más o menos ese es el contexto de Operación Bolívar. Sale justamente en los 90, sale en esta temporada posterior a la publicación en México de la muerte de Superman, que es un tema muy, muy complicado porque para los que nacimos en los 80, principios o finales, y crecimos con los cómics de los 90, para nosotros la muerte de Superman sí significó un boom muy importante y generó toda una ola de al menos para los comiqueros, generó una ola de gente que estaba buscando hacer algo nuevo con el cómic acá en México y la proliferación de tiendas de cómics y que llegara cómic en inglés a Durango, por ejemplo, que era muy complicado en los 80, ya de repente en el 94 ya lo conseguías en una librería, pero conseguías cómic en inglés. Entonces, ese es el contexto en el que hay Operación Bolívar. Digo que es complicado porque luego cuando mencionaba lo del boom de los 90, nunca faltaba el que decía, pero es que en los 60 y en los 70 y en los 50 y cuando tirábamos 1 millón de ejemplares y qué lágrimas y risas, y yo, sí, güey, eso no me tocó. O sea, qué bueno que se vivió, es parte de la historia, qué bueno que me lo comentas, pero, dude, después de la crisis del 82 hasta el 92, o sea, estamos hablando de un periodo de 10 años, dejó de haber cómic, dejó de haber producción nacional, sí había cosas como Karmatron, o se publicaba, o novedades publicaba El Hombre Araña, pero era muy limitado, y sí, pues, entiendo yo, porque sí fue una crisis económica muy difícil, pero justamente es en los 90 cuando de repente empieza a ver todo este tipo de olas, todo este tipo de propuestas. Y Operación Bolívar creo que sí termina como representando un poco esa época, bueno, no un poco, bastante esa época, y prometía ser el inicio de algo. Sí, eso es lo triste de Operación Bolívar y del cómic mexicano, que este se siente como el cómic que, como dices, debió haber empezado algo. O sea, debería ser la obra que ahorita recordamos como esa obra imperfecta, pero de la que arrancó una oleada de creativos, con la que inició una carrera de un autor que ahorita tiene muchos trabajos mucho más pulidos y al final no lo fue. Es todo lo que hay. Es la obra definitiva del cómic mexicano porque la competencia, la verdad, no es, tristemente no es mucha. Y es mucho por el simple hecho de que Edgar Clement produjo esta obra en un país que no tenía una industria de cómic. A lo mejor en un país que tuviera una industria funcional, existente, hubiera de ahí salido algo más. A lo mejor no de él, porque él parece que también como que no siguió tanto la carrera comiquera, pero de otros creativos que hubieran podido pararse en los hombros de esta obra, y al final pues no lo es. Pero ciertamente es una obra muy representante de ese momento en la cultura comiquera y en la cultura mexicana, porque sí es un cómic muy, muy, muy noventero. Es muy noventero, ahorita vas a explicar aparte tus puntos muy particulares, pero es muy noventero porque es también este momento de apertura mediática y apertura cultural que hubo justamente al terminar el sexenio de Salinas de Gortari, cuando de repente se empezó a perder ese respeto al presidencialismo de manera sistemática. O sea, no digo que no hubiera críticas previas, no digo que no hubiera rius o que no hubiera de gente en la carpa o gente peleando contra el sistema, claro que lo había. Pero el presidencialismo y el sistema, ay, qué pinches políticos está esto, pero el sistema periodista era tan fuerte y era tan omnipotente y omnipresente
que realmente entre el PRI y Televisa creo que sí le dieron la madre a la cultura mexicana en muchos aspectos. Y mira que yo soy fan de la cultura pop mexicana, pero reconociendo todos los errores y todo lo que no pudo haber. Y el cómic mexicano también lo padeció. O sea, creo que la falta de identidad del cómic nacional sí se debe a eso. Y en los 90 estaban en esa búsqueda y como que se quedaron en esa búsqueda, como que no hubo esta generación, y lamentablemente no solamente en el cómic, es en el nivel cultural, o sea, no tenemos una identidad musical más allá de la creada por el mariachi, ok, sí, y la música mexicana de los 90 es este pop, del cual también soy fan, no, o sea, no lo voy a negar, pero es un pop muy vacío, y muy copia del pop de allá. Y aunque sí hubo este levantamiento de bandas de rock y de que querían crecer, como que no lo hubo. O sea, como que hubo un chispazo de libertad y en general como generación, como sociedad, no lo aprovechamos. Y es muy, muy triste porque eso es lo que me deja leer Operación Bolívar. O sea, es como recordar que como sociedad en 30 años no hemos encontrado una identidad cultural ni de entretenimiento porque no sé por qué. De hecho, en un intento sí trata de contestarlo, incluso Clement al final del libro, o sea, sí trata se avienta sus hipótesis, no sé si sean reales o no, ya lo platicaremos ahorita, pero sí me queda así como que, cabrón, o sea, quisiera que el cómic mexicano tuviera la identidad del cómic argentino, del cómic franco-belga, bestia, hasta el cómic español, incluso bajo la dictadura de Franco, estaba produciendo cosas, o sea, toda la escuela de Bruguera, vamos, o sea, no hablo del cómic estadounidense de superhéroes, no hablo incluso o del cómic mainstream en general, independiente, también hubo toda una corriente de cómic independiente mainstream. Es que es muy raro hablar de Image, Dark Horse como independientes porque realmente es industrializado. Pero sí hubo toda esa corriente en Estados Unidos y acá era como intentó y no hubo una continuidad. Y no es culpa, definitivamente no es culpa de Dark Clement, no es culpa más que de la sociedad. Sí, está bien triste. Sí. Esto está muy depresivo, perdón. Ya, mejor vamos a la reseña sin spoilers, compadre. Perdón. O algo más que quieras agregar después de mi diatriba babosa. Sí, no, o sea, por muy triste que estuvo todo lo que dijiste, creo que es muy cierto, muy triste y cierto. Y muy importante para hablar de este cómic. Todo lo bueno y malo que vamos a decir tiene que estar visto en este contexto. Y de lo impactante que debe haber sido para alguien haber leído esto en el 94. Y no solo en cómics, sino en la producción de cultura pop mexicana. O sea, creo que hasta la fecha, todavía en la cultura mainstream no ves algo así de agresivo, o sea, con imágenes que te confronten de esta manera. Entonces en el 94 sí debe haber sido así como que entre, o sea, esto y escuchar a Molotov debe haber sido así como que, Sí, Molotov era contracultural, aunque salieron del Bull o no sé, de este bar fresa. y luego los compró Televisa o TV Azteca, no sé quién. Uno de los dos. Pero bueno, pues entramos ya en la reseña con... Tu opinión general antes de spoilers, porque aparte sí creo que es muy particular si no lo han leído, y es muy probable que no lo hayan leído, ¿cuál es tu opinión de Operación Bolívar? O si quieres yo la doy primero. A ver, dale tú. Me parece que es un cómic que es importante leerlo, para entender muchas cosas del cómic mexicano actual y de la industria o falta de industria que hay en el país. Me parece parece que plantea cosas interesantes, pero sí siento que rumbo al final se empantana un poco y lo confieso, yo creo que sí le voy a tener que dar una o dos relecturas más para poder entender bien las situaciones que sucedieron, porque no creo que sea particularmente confuso como trama o como lo que sucede, sino el tema de las metáforas que de repente me parecen que están como
Hubo unas que, por ejemplo, hace rato que estaba platicando que yo me quedé así como que, ay, sí es cierto, está más confundido de lo que yo creía. Entonces, me parece como una ópera prima, como algo que hizo una persona joven con con muchas con muchas ambiciones, se va a hacer una propuesta interesante, pero sería muy complicado todavía decirte si me gustó completamente. Lo aprecié. Considero que es importante leerla y aparte se me hace, ya lo dije hace ratito, muy importante el hecho de que se esté rescatando este material, que esté al alcance de la mano del comiquero actual, pero todavía no te puedo decir si me gustó. Estoy de acuerdo contigo en todo lo de la importancia de la obra y creo que si son fans del cómic, tienen que leerlo. O sea, si les gusta el cómic norteamericano, europeo, lo que sea, vale la pena echarle una mirada al cómic mexicano. Y sobre todo un cómic tan importante. Es un cómic muy ambicioso y yo siempre aplaudo eso. Siempre admiro, prefiero una obra que fracasa por intentar demasiado que una obra que triunfa en no intentar nada. Habiendo dicho esto, a mí no me gustó Operación Bolívar. No, o sea, lo intenté, lo intenté, en general no me gusta. Es un cómic, se me hace más interesante que bueno, tal vez. Operación Bolívar es mucho, es mucho cómic. No en cantidad de páginas, en lo que tiene, es mucha historia. Son varios cómics aquí, no son como 3 o 4. Te mencionaba que inicia como un noir, se convierte en una película de acción y acaba siendo un shonen de batalla. Podría ser, sí. Entonces sí, mi principal problema es que no tiene personajes y muy apenas si tiene trama, realmente solo tiene temas y tono. Es lo único que hay este cómic. Pero de mucho tema. Sí, mucho tema. Y un tono, el tono me gusta. Es un tono que tampoco es tan constante, entonces hasta en ese punto es difícil. Entonces sí, es solo temas y tono, principalmente. Entonces eso es lo que te va a llevar de un punto al otro, al A al B. En la primera mitad me parece más disfrutable porque está más tranquila la cosa. En la segunda mitad sí se deja ir con todo en lo que te quiere decir y no quiere que haya dudas en ningún momento de qué te quiere decir. Y sí se vuelve un poco difícil la lectura. Aún así creo que intenta varias cosas muy interesantes, así como presenta los momentos, su uso del collage. El arte me gusta bastante, aunque no es el tipo de arte que a mí me gusta tanto, que es como... Sí, he escuchado mucho el término barroco y creo que es adecuado. Por ejemplo, César Castañón en La Covacha MX, un sitio dedicado al cómic aquí en México, lo definió así como el barroco mexicano. Sí, y me parece una definición adecuada. No es el tipo de arte que a mí más me gusta en general en cómic de cualquier lugar, pero es buen arte. Sí, es bueno, es muy interesante. Bebe mucho de heavy metal y de Lobo, se me olvida, Simón Bisley. Simón Bisley, sí. De él, es claramente sus influencias, él, Bill Sienkiewicz. No, sí tiene mucho de Simón Bisley, ¿cierto? Sí, también un poco ahí de lo mejor ay, se me olvidó el nombre del de Metabarones, Juan Jiménez. Ah, sí, cierto, sí, pero... Sí, bueno, te iba a decir el escritor. Y nada más se me olvidó el güey chileno. Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky. Y bueno, en general, pues toda la escuela de heavy metal. Entonces sí veo mucho de ahí. Pero sí, entonces sí, a mí también me dejó muy conflictuado. Quería que me gustara mucho esta obra. Hasta hubo momentos donde dije, no, es que tal vez la estoy abordando mal. Que siempre le platico a mi esposa como todos mis conflictos con la tarea que me toca hacer para ñoñotas. Y dije, es que tal vez es una obra surrealista. Y aunque hay toques surrealistas, no la definiría como una obra surrealista. Simplemente cambia de tono en maneras medio salvajes. Entonces sí, yo sí puedo decir, no me gustó Operación Bolívar, pero no me arrepiento de haber comprado el tomo. Es un tomo que voy a dejar en mi colección. Y que la verdad sí, si les gusta el cómic, yo sí diría, léanlo, cómprenlo. Porque vale la pena explorar, sobre todo pues una industria que ya mencionamos tan pobre y tan olvidada como es la industria del cómic mexicano. Con esas palabras lapidarias, vámonos como gordos en tobogán para la reseña con spoilers. Spoiler alert. Operación Bolívar.
Pero básicamente Operación Bolívar trata sobre estos, hablamos un chingo de la obra, pero y del contexto, pero no hemos dicho nada absolutamente todavía de qué trata. Básicamente es la historia de dos cazadores de ángeles que lo que hacen es comercializar con con todo. O sea, van a cazar ángeles y de la sangre hacen esta bebida casi mágica, Pulque, que se llama chingere. el chingere. De la carne también la venden por kilo y resulta que tienen propiedades mágicas. Y los huesos básicamente lo que hacen es polvo de ángel, o sea, porque los muelen completamente y es como cocaína, es la cocaína de verdad. Porque llega un momento en que te dicen que la cocaína que se vende en general de la vida es realmente un pobre sustituto del polvo de ángel de verdad. Y cuando hablamos de ángeles, obviamente estamos hablando de ángeles tal cual. Literalmente ángeles, Sí, sí. seres divinos. Porque incluso el arcángel San Miguel que aparece aquí es tal cual, creo que es el bíblico, porque hasta tiene ojos En las alas. en las alas y todo el desmadre. Y resulta que los cazadores de ángeles solamente pueden ser personas que tengan sangre indígena, mexicana, porque solamente con manos de indio es con los que son capaces de matar a estos seres. En este mundo, es que está un poco raro, pero básicamente en algún punto los ángeles atacan al cazador más viejo, incluso alguien que vivió en tiempos prehispánicos, y le cortan las manos y estos cuates tienen que ir a... No son los ángeles, son el gobierno gringo los que atacan. El gobierno gringo es el que ataca, sí. Porque en general los ángeles no atacan a nadie. De hecho no tienen como mucha personalidad los ángeles. Es como dispararle a colibrís más bien. En sí son el gobierno gringo y los únicos ángeles que parecen ser agresivos son el arcángel Miguel y que es el protector. Que es como un ángel caído. Algo así. Y aparece otro que es Safiel, que es más o menos como... Bueno, me recuerda a Constantine, pero nada más porque trae gabardina. Pero es muy bien como alguien que está ahí paseándola y que es como... Sí, porque él es como mitad ángel, mitad demonio. Que tiene patas como de chivo. Ah, cierto. Y él aparece a mitad de la trama así para decir, yo lo cuido y ya. Sí, algo así. Una recomendación. Si van a leer Operación Bolívar, les recomendaría bastante irse al final y leer la página donde vienen las descripciones de los personajes. Aunque eso les va a arruinar la muerte de algunos personajes, también les explicará muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que el cielo está privatizado, que es algo que nunca mencionan en la obra, creo. Esa parte no la... Sí, por eso el protector trabaja para los gringos, porque privatizaron el cielo. Tampoco entendí muy bien, pero muchas cosas que no te explica la obra vienen ahí explicadas sobre los personajes. Es que no leí ese índice todavía. Perdón. Debería venir al principio. A lo mejor con menos spoilers, pero sí, Sí, no sería mala idea. Porque sí, hay un problema con los personajes. La gran mayoría no son personajes. Sí, no. Sí están un poquito faltos de personalidad o son personalidades muy básicas. Porque nuestros dos cazadores principales, León, que es el que nos lleva a lo largo de la historia, pues básicamente lo que hace es contarnos el lore, o sea, nos cuenta de qué trata todo el rollo y nos va, pues eso es nuestros ojos a lo largo de la historia, pero pues básicamente es alguien que está reaccionando a lo que sucede. Y el otro que es Román, no estoy muy seguro qué decir de Román, salvo que pues es medio conspiranoico porque en lugar de creer que son seres divinos, cree que son extraterrestres o ovnis. Sí. Le dice ovnis, ¿verdad? Sí, no cree que son extraterrestres y quiere que le enseñen dónde están los ovnis, que el ovni es la nave. Ah. Entonces agarra y secuestra ángeles y los tortura para que revelen que son extraterrestres. Porque es policía mexicano. Entonces... Es judicial. Sí, sí. Aquí todos los personajes ¿No existen los judiciales como tal? O sea, bueno, ahora se llaman de otra manera. Son la Guardia Civil, ¿no? O Guardia ¿La Guardia Nacional? No, la Guardia Nacional reemplazó a los federales. Que los federales eran los judiciales antes. Es cierto, sí. Que algo que sí está muy cagado y que utilizó bien aquí Clement, hay que reconocer, a los judiciales les decían los Judas en aquellos tiempos. Y pues no deja de tener como que cierto encanto del Judas, que es el traidor, que creo que no aprovecha la parte del traidor, pero sí te mencionan a los Judas, entonces como que
mantienes esta idea judeocristiana que está envuelta en toda la trama. Sí, aquí los personajes en general están en dos categorías. ¿Son metáforas o son las opiniones de Edgar Clement? Son las dos versiones de personajes. Ninguno tiene realmente personalidad, mucho menos arcos o desarrollo. León, que es el protagonista, es como el más desarrollado, pero su personalidad básicamente es... si has visto cualquier mercenario detective cínico de ficción, es este personaje. Fíjate, yo creo que Román tiene más personalidad, Sí, pero no es una personalidad más allá del cliché. sí, no, y lo usan como para chistes. Es como el elemento chistoso. De hecho, cuando la historia se enfoca en Román, se convierte como en farsa cómica, que es muy raro. Como esta escena donde adquiere super fuerza porque insultan a su mamá. Pues que insultaron a su mamá, ¿qué querías? ¿Que se quedara así nada más? No. Digo, ¡ah! Y porque lo tienen ya muy... Lo están torturando y está así amarrado y todo, e insultan a su mamá y rompe sus ataduras y luego le pega un mato así en la cara y le explota la cara y le saca las tripas. Eso también es muy raro, los cambios de tono de la obra, aunque es una obra bastante oscura, depresiva en general, esos momentos de comedia, pero es una comedia que emana de, o sea, es como Looney Tunes, o sea, una comedia muy exagerada, un poco surrealista, rara. Sí me sacaron, sí me sacó de onda así. Que este chiste que usan como 2, 3 veces, el de llamen a las tropas, y llegan todos los soldados y luego les ponen una chinga y las tropas huyen, se usan varias veces. Ay, sí, está muy raro. Bueno, sí. Es que iba a mencionar incluso el... Es que hay unos elementos bien, bien pinches raros. Ay, pero creo que nos estamos adelantando un poco. Sí hay que hacer una división muy importante en caso de que nunca se hayan sacado la obra. La primera parte, que básicamente es como en la que conoces el universo y te explican un poco qué es lo que va a suceder, la hizo durante un tiempo y de hecho fue la que se publicó por Planeta. Después tenemos un intermedio, que son solo 2 paginitas, pero es básicamente prosa y aparte escrita a mano, lo cual dificulta un poquito la historia. Y me recuerda mucho a una pastorela, no sé por qué. O sea, yo sé que no, pero como que el tipo de diálogos. Y la segunda parte es la que está llena de metáforas y de experimentos y de cosas muy raras, y a lo que iba realmente, pero quería hacer esta división, en esa segunda parte, están esos momentos en los que algunos personajes se transforman en figuras de Picasso. O sea, que yo no entendí. O sea, sí hay momentos que yo no sé si me está hablando en un nivel muy, muy superior, o es un nivel ya muy snob. O sea, o un poco de ambas. Porque es como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tenemos a Picasso aquí en medio de la matanza de... O sea, no a Pablo tal cual, sino figuras de él, en lugar de Los Ángeles, que están sufriendo, y tenemos Sí, se convierte como en abstracciones así. No, pero son así tal cual figuras de la Guernica. Sí, es la... De hecho, pues sí es como un homenaje a la obra, como esta obra super icónica de una matanza. Sí, pero es... Y que fue como ¿cómo se llama esa pintura? ¿La Guernica? Sí. Como fue muy criticada por cómo mostraba los horrores de la guerra. Supongo que quieren hacer como la relación a tener la oportunidad, como ya se estaba levantando como este veto que había a lo mejor a la representación de la matanza de Tlatelolco, a lo mejor de hacer bueno, el paralelismo. Eso también, digo, obviamente no me tocó en los 70, en los 80, porque no vivía y estaba muy niño, pero en los 90 sí hubo esta revalorización de saber sobre ese tema. En mi secundaria, en mi prepa, cada octubre era hablar del tema de Tlatelolco, entonces como que sí, no sé si antes era más permisible. Yo tengo entendido, o sea, por lo que me han platicado personas mayores, que sí era como muy tabú hablar de eso, o sea, realmente no se permitía, en los medios no se conmemoraba, o sea, nuevamente, si a ti no te tocó, a mí me tocó. Sigue sin ser fecha oficial, pinche peje, pero bueno. Perdón, es que sí, yo sé que nunca lo prometió, pero a mí sí me duele eso. Pues sí, no, pero sí era como... Todos queremos un día libre, digo, no. Perdón, no se olvida. Pero sí era como algo mucho más tabú. Entonces,
En los 90, nuevamente, como parte del contexto, que sale esta oleada de cultura pop que empieza como a cuestionar esos momentos. O sea, la matanza de Tlatelolco no era un secreto, todos sabíamos que pasó, pero no se trataba, no se mencionaba. De hecho, unos años después fue cuando sale esta película de Cielo Rojo. No es Cielo Rojo, es Rojo Amanecer. Rojo Amanecer también es como de la época, ¿no? Es de los 80. O inicios de los 90, porque ya están los bichir, sí es cierto. Entonces sí es como ese momento donde como que alguien dice, o sea, no sé, ya Televisa ya nos quitó tantito el pie del cuello, entonces vamos a hablar de la gran tragedia nacional. Pues, supongo que por eso también quiso hacer referencia a la Guernica, que en su momento fue también un acto de rebeldía de Picasso. Pero, nuevamente, está muy raro. Este cómic es solo tema, o sea, es parte del problema, es solo tema, no hay trama, es tema y es a veces tono. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de la matanza de Tlatelolco si estábamos realmente con temas de privatización y de ángeles y de no sé qué madres? Pero lo que pasa es que en la segunda parte se enteran de lo que es la Operación Bolívar, que básicamente es una propuesta de negocios por unificar a toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, en comercializar droga, bueno, en comercializar el polvo de ángel, y por alguna razón terminamos en Tlatelolco para una matanza de ángeles. Sí, el arcángel Miguel invoca como a todos los ángeles que puede a la Plaza de las Tres Culturas y ahí los van a emboscar el ejército gringo con ayuda del ejército mexicano. Obviamente, porque para masacrarlos y de ahí empezar a procesar los cuerpos e iniciar todo este negocio de... Que de todas maneras no creo que hubieran conseguido 10,000, no van a poder hacer matanzas de 10,000 ángeles cada mes, que era lo que querían los gringos. Sí. Esa cosa es como que, ¿dónde vas a sacar tantos ángeles, güey? De hecho, sí menciona a alguien, ¿no? Como que te los vas a acabar. No, hacen una crítica, obviamente, va a pasar con los búfalos allá, o sea, llega un momento en que te los acabas. Ese momento se me hizo muy, muy incómodo. O sea, ahorita que tú ya mencionas el tema de que, pues, sí, a lo mejor era este momento de apertura sobre que se podía platicar un poquito más acerca de la matanza de Tlatelolco, pero entonces me causó un poco de conflicto porque de repente dije, ¿esto está situado en el 68 entonces? Si estamos hablando de que los estudiantes eran Los Ángeles, pero no, o sea, no tienen absolutamente nada que ver, porque aparte tenemos muchas páginas con mucho collage, con muchos recortes de periódicos de la política de esa época en la que Zedillo hablaba del TLC y de cosas que seguramente si le dices ahorita a un niño de 15, 20 años, te va a preguntar qué es el TLC y quién es Zedillo. Bueno, no, a lo mejor no tanto, pero sí un poquito así, o sea, sí son como, o sea, sí está muy situada en el 94, 95, pero tenemos este callback a una matanza muy específica. Y yo la sentí un poco incómoda, o sea, para mí fue incómodo como leerla. Sobre todo porque tiene viñetas en las que básicamente está recreando fotos que ven en el libro de Poniatowska. El tema ahí con las metáforas es que, bueno, yo en mi opinión, siempre debes tratar de que no sean tan uno a uno, porque se empiezan a volver incómodas, justamente. O sea, las mejores metáforas son las que te dan como espacio para jugar. Al situar toda esta masacre en la Plaza de las Tres Culturas, la referencia fue muy obvia. Al empalmar en la página los collages haciendo referencia, porque son recortes de periódico de la matanza. Sí, vienen fotos, vienen recreaciones en viñetas, sí, e incluso viene por ahí un Díaz Ordaz. Sí, entonces no estás dejando nada de espacio a la interpretación. Excepto que al cambiar estudiantes por ángeles, automáticamente estás invitando a la interpretación, porque ya te tienes que preguntar, bueno, ¿los ángeles qué representan? ¿Representan a los estudiantes? Porque hay momentos donde al parecer representan a los conquistadores europeos y a las potencias europeas que explotan México. Sobre todo en la primera parte del cómic. Sí, pero a la vez los ángeles también son el
el recurso que está siendo explotado por todos, incluido el gobierno gringo. Entonces, ¿qué representan Los Ángeles? No me causa problema la metáfora de Los Ángeles, pero creo que sí recrear la matanza de Tlatelolco fue tal vez un error, o así tan directamente. Porque no es solo, como dices, no es un callback nada más, no es como, bueno, esto te recuerda, esto te puede recordar, haberla situado en otro lugar, te puede recordar a, tristemente, muchas matanzas en plazas públicas que han pasado a lo largo de los años en la historia, o sea, han pasado en China. Al hacerla tan específico solo te puedo recordar a una cosa. Entonces sí creo que ahí sí la ambición temática se le salió de las manos. Fíjate, en pláticas con amigos que ya habían leído esta obra, me decían que ellos disfrutaban la primera parte mucho más porque justamente era esta propuesta muy innovadora, algo que jamás habían visto y que traía como tema y traía todo un lore y te proponía ciertas cosas, sí con metáforas, claro. De hecho, este tema justamente de que sientes que los ángeles son como los conquistadores de México e incluso el hecho de que los cazadores sean indios y que son los que indios / nahuales con superpoderes también termina siendo como un poquito de la venganza de México contra la conquista. Aparte estamos hablando que en 1992 se cumplieron 500 años de la conquista de México, entonces como que también estaba el tema muy, muy álgido. No, además... Y es algo que jamás se ha superado. No, pero todavía en el 92 todavía se celebraba el descubrimiento de América. O sea, no sé cuándo se quitó eso en las escuelas, pero todavía en ese tiempo, en los 90, me tocó todavía celebrar el descubrimiento de América. Yo no lo celebré, qué bueno. Espero que no. Como que sí ha habido un poco de revalorización al respecto de, o sea, sí reconocer para empezar, una, que Cristóbal jamás pisó América, segundo, que no lo descubrió, y tercero, que sí propició un genocidio, vamos, sí sucedió, o sea, sí, no se niega. Propició eso. Ups, genocidio. Él no lo terminó, bueno, no, sí lo hice en Nativa, claro. No, ¿dónde fue? Sí. No me acuerdo, pero ¿dónde él quedó? Sí. Porque él sí se quedó a cargo de sus regiones y sí le encantaba el genocidio al amigo. Dije no piso América, no me refiero a que no piso América continental. O sea, sí estuvo en las islas, estuvo en el Caribe, no llegó a México, no llegó a Estados Unidos, no llegó a Sudamérica. Sí, nada más la aclaración, no va a decir este pendejo, claro, se está diciendo que llegó a Haití, claro que llegó a América, claro. Sí, pero el asunto es que sí, en aquel tiempo la conquista de América era algo bueno, o sea, porque le decíamos el descubrimiento de América. O sea, no considerábamos que ya había gente viviendo aquí. O sea, en la escuela te lo enseñaban, pero el contexto era como, o sea, llegamos, encontramos América y trajimos a Dios y trajimos cultura y... No se niega que los mexicanos somos una sociedad mestiza y que, claro, gotas más, gotas menos, tenemos sangre negra, india y española. Pero eso no quita que hubo genocidio y que estuvo bastante culero, gente. O sea, neta, si son de los que defienden, piénsenlo 2 veces, neta, no caigan en los errores de Vox. Pero bueno, güey, es que los de Vox también cabrones. Vox, el partido de ultraderecha de España. Pero es que es parte de no voy a decir bronca, pero a lo mejor hasta es parte de lo bueno que tiene el libro, o sea, porque sí te invita por lo menos a plantearte temas y a cuestionarlos. La ejecución, lo dijiste tú muy bien, es la primera obra de Edgar Clement, es normal que sea una obra imperfecta, pero tiene bastante carnita como para tratar de ver aristas. Si acaso lo malo es que no hubo una evolución en su obra y que no podemos decir... Lo comparaste con Jonathan, con una obra de Jonathan Hickman. Sí, platicando, me recuerda mucho a The Nightly News, que es el primer trabajo de Jonathan Hickman. Es también muy parecido en el sentido que es un cómic que no tiene personajes, solo tiene tema. Y es así súper ambiciosa, quiere hablar así, toda una crítica social súper agresiva y todo. Es un cómic que a mí en lo personal casi no me gusta, pero Jonathan Hickman se convirtió en uno de mis escritores favoritos. Entonces, me recuerda esto, pero si nunca hubiera habido el siguiente cómic. Si Jonathan Hickman nunca hubiera escrito East of West, nunca hubiera escrito Cuatro Fantásticos,
Es la sensación que me da. O sea, debería ser como, esta primera obra y luego mira todo lo que hizo. Y de aquí se puede ver donde fue puliendo su trabajo. Que no me parece una mala comparación, e incluso tampoco me parece una comparación ofensiva. Al contrario, es como decir, está todo esto en bruto y como primera obra está interesante. Sí, es muy triste que de repente, esperemos que cuando se concluya Perros Salvajes podamos ver una obra mucho mejor y más concreta, pero por lo menos sí te plantea muchos temas, sí te plantea muchas cosas que podrán ser o no perfectos, pero puedes estarle buscando aristas y a lo mejor hay que aprovechar que Edward Clement sigue vivo, entonces habrá que invitarlo algún día de esos y preguntarle, "Güey, ¿qué quieres decir aquí?" Sí, sí, pues voy a apuntarlo por ahí, a ver si acepta después de ver primero, a ver si ve este programa y le agrada o no le agrada lo que dijimos, y se acepta. Pero También estoy de acuerdo en que la primera parte es bastante más disfrutable. En parte porque si te empieza a plantear estas metáforas y este lore bastante interesante de este mundo, que te empieza a dar como una idea de, bueno, cómo funcionará la economía aquí, cómo afecta esto, qué piensa la gente de básicamente comer personas con alas. O sea, el problema creo que en la segunda parte es que ya no te está planteando temas, ya no te está como poniendo las metáforas para que tú vayas agarrando ahí. Se está deteniendo a decirte así de, mira, ahora vamos a hablar de esto. La escena donde llega León a hablar con el villano básicamente de la historia, que es el gringo. Y este personaje le dice, mira, siéntate y me voy a aventar un monólogo y te voy a explicar mi filosofía y lo que quiero lograr y todo. Que incluso deja de ser arte secuencial para ser que es como el libro ilustrado. Sí, es un libro ilustrado, es puro texto con la ocasional viñeta de caras reaccionando así como, oye, pero... Y mucho collage y muchos recortes de periódicos de la época. Sí, entonces sí creo que la segunda mitad del cómic también la siento muy apresurada. O sea, se notaba que ya lo que querían era llegar a estos puntos temáticos, estos hitos temáticos de la Plaza de las Tres Culturas, de la Operación Bolívar y todo eso. Cuando la primera parte nos da como... se toma más su tiempo, hasta en la manera en el arte secuencial. Por ejemplo, en la primera escena me gusta mucho cuando vemos a León matar al primer ángel. Esa escena me gusta mucho. Que es nada más unas torres de una catedral. De hecho es la Catedral Metropolitana, si no me equivoco. Creo que sí, y que vemos ángeles cayendo. Que de pronto empiezan a iluminarse y que son los ángeles. Y como casi estuviera cazando patos, está él escondido y le tira uno y todos salen volando y nomás se ve que cae una. Y luego se acerca a ella, se ve que saca el machete y le corta la cabeza. Pero a todo le dedica bastante tiempo. De hecho, al momento donde le corta la cabeza le dedica como 4 viñetas. Entonces, claramente sabe llevar una secuencia visual. En la segunda mitad se pierde mucho esto por el uso, a mi parecer, excesivo de collage. Algo que me gusta mucho de la primera parte es también la manera en la que explora la disección. De hecho, todo lo que es la autopsia, bueno, no es autopsia, no es vivisección, es cuando están muertos. Disección, ¿verdad? Lo dije bien en la primera. Pues que no lo está diseccionando, es como... No sé qué es lo que hace un carnicero. Tiene más que en común con el oficio de carnicero que con... Bueno, sí, porque sí va quitando piel, va quitando... Sí, bueno. Cuando hace la carnicería, tal cual del ángel, pero nos va explicando en qué se usa cada uno de los elementos. Y después tenemos esta escena en la que también nos explican los procesos de tortura que suelen aplicar, o por lo menos suelen aplicar los judiciales en aquellos tiempos. Quiero creer que la Guardia Nacional, no, es lo mismo. Se sigue aplicando, pues, pero como que antes era como, bueno, no sé si te tocó a ti, en tu generación, en jovenchuelo, pero como que era muy normal hablar de los tehuacanazos. Sí. O sea, la gente sabía que existían estos métodos de tortura. Digo, no sé si todavía se hagan o no se hagan. Pero es muy curioso verlo aquí explicado como en un manual. De hecho, dice que lo saca de un manual, pero no sé si es de un manual real o es un manual. No, porque sí trae como un nombre chusco, el manual. Sí. Pero no me extrañaría que existiera un manual de esos. En serio que no me extrañaría. Y a mí me sorprendería mucho que tuvieran manuales, de lo que sea. Eso también puede ser cierto.
Y como más adelante, que le están aplicando un tehuacanazo justamente a Román, nos dicen, así como lo habíamos visto antes, ¿no? Ese tipo de detalles sí me gustaron. Que nuevamente es que lo que decíamos, no es que sea tal cual malo. Objetivamente no es perfecto, pero tiene mucho, no sé si llamarlo oficio, pero por lo menos sí tiene muchas propuestas, específicamente en lo gráfico. Que también ese es otro tema. Por la falta de industria aquí en México, la gran mayoría de las obras nacionales son de autor completo. O sea, de repente nos sorprendemos cuando en un cómic gringo es, ay, es que él dibuja en tinta y se colorea. Yo sí, güey, acá lo tienen que hacer así. O sea, pregúntale lo que hacía Oscar González Loyo. O sea, él escribía, dibujaba, creo que alguien más le hacía las tintas y la esposa hacía los colores, si no estoy mal, pero eran un cómic de 32 páginas en hacerlo semanal. O sea, que no eran perfectos, obviamente, pero eran semanales. O sea, neta, mis respetos a ese güey, creo que sacaron como casi 300 cómics. Pero bueno, ese es otro tema, descanse en paz con González Loyo. Este, pero es eso, o sea, es un autor completo porque es lo que hay. O sea, a veces no es tanto por deseos del artista, es porque, güey, si de por sí no vamos a ver mucha ganancia de esto, aparte de dividirla, está complicado. Sí, te va a pagarle un entintador. Pero realmente su propuesta gráfica creo que es lo que más, a lo que más valor le podemos sacar. Porque sigue siendo, ahorita nos estamos justamente sorprendiendo, vamos a decirlo así, de estas láminas de diseño que incluyó Jonathan Hickman en los cómics de los X-Men, que ya las están usando en todos los cómics de los X-Men como parte de la identidad gráfica del título, que la verdad la mayoría los usan mal. Y es más o menos lo que vemos aquí con Hickman. O sea, se detiene con algunas láminas muy bien diseñadas a explicarnos ciertos temas del lore, pero no vas a usarlo, no lo usa lo tonto, o sea, realmente lo utiliza para avanzar la trama y explicarnos más del universo. Sí, de hecho, también en la primera parte creo que aquí lo usan muy bien. Como mencionas, esta parte de Los Ángeles es muy interesante. La de la tortura también, a su manera. Nuevamente, en la segunda parte, sí, lo empieza como a empalmar mucho ya con la historia. O sea, ya no son como agregados interesantes, ya es la historia. Pero sí, sí me gustó. Hay varios momentos donde sí sentí que Edgar Clement no le tenía como confianza a su arte. Hay uno donde llega, no me acuerdo quién llega, creo que es el protector. Y el protagonista se ve que se mete la mano acá como para sacar la pistola pues para tratar de escapar. Y te señala, mira lo que está haciendo nuestro protagonista. Pero el arte te lo dejaba muy en claro, porque normalmente tiene bastante oficio en narrativa gráfica, que es algo raro en un artista que use tanto collage, casi siempre, O uno u otro. sí, que es siempre uno u otro, y él sí tiene bastante oficio en eso. Pero como que le preocupaba que no entendiéramos. Pero fíjate, ese momento a mí me dio más risa que preguntarme si tenía o no confianza en su arte, porque lo sentí justamente como ya en este tono que teníamos de un poco de comedia, no sé si sarcástica sea la palabra, pero tú dijiste fársica, no sé si sea tan propietaria la palabra, pero sí vamos, sí tenemos esos toques cómicos y así fue como yo lo sentí. Ay, sí, también los cambios a comedia a mí sí me causaron bastante. Sobre todo porque el tono sí varía mucho en el estilo. O sea, tío, empieza como una especie de noir y va cambiando y de pronto es una película de acción y luego de pronto se convierten como en ninjas jaguar No hemos hablado de ese momento. cuando se les aparece el brujo. Sí, que terminan comiendo algo, creo que es la carne de ángel, si no estoy mal, y que se convierten como en jaguares gigantes. Bueno, pero eso es al final, pero cuando se van a infiltrar a la mansión del gringo, se les manifiesta como un chamán Sí, sí, sí. algo y Es el él que es el les que da les las da las máscaras, máscaras, que les dan poderes. que básicamente los convierten en nahuales, que los hace Sí, invisibles a los ojos de los ángeles. sí, pero o sea, ese momento sale muy de la nada. No está completamente fuera del lore que nos han marcado, pero en el momento que ocurre está bien de la nada. A mí me latió eso. Yo, el que no supe a dónde iba fue el tema de los colibríes, porque parece que, colibríes, perdón, de los alebrijes. Sí, Porque parece que hay alebrijes en los túneles subterráneos de la Ciudad de México. sí, porque debajo de la Ciudad de México están las ciudades aztecas, Me imagino. sí. Todavía están como que está construida sobre las ruinas, entonces todavía están los murales y los, ¿cómo se llama?
los templos y eso ahí, sobre eso. Entonces hay alebrijes como abajo, son como los animales que habitan ahí. Bueno, ese se me hizo un detalle como lindo, muy mexicano. Me agrada que no se detuvieran como a explicarlo, sino que pues es parte del lore que a lo mejor después nos pueden explorar más. Me gusta que el mundo tenga como ciertos misterios, no tantos misterios como llegó a ver más adelante. A mí me gustó mucho la parte de las máscaras, la verdad. Esa parte me latió mucho. Y creo que lo explora también en Perros Salvajes. Porque me acuerdo mucho del tema de los nahuales y me acuerdo mucho del tema de las máscaras, pero no sé si estoy ahorita también inventándome cosas porque el perro lo leí hace como 15 años y en entregas, entonces probablemente estoy confundiendo, pero sí, esa parte me gustó. No, tiene mucho sentido dentro del lore, solo que para mí no tuvo sentido en el momento en que llega, porque si llega así de... O sea, no hubo una progresión gradual van adquiriendo poderes, no, es así, cruzamos la frontera y nos dan poderes y luego me puedo transformar en un jaguar gigante. En la frontera, ¿quién nos cruza? Sí, el coyote que contratan para que los cruce es el pollero. Es pollero. Sí, porque aparte hacen el chiste de que el pollero cruzó el camino o algo así, porque también hay como chistes toda esa parte del intermedio, muy raros, sí, pero también matan gente. Sí. Sí, al final los agarran como una patrulla gringa, ¿no? Y los ejecutan. Como todo viene en texto, está muy raro ese intermedio. No sé si... no, la verdad es que no sé, y a lo mejor debe de haber investigado mejor. Pero no sé si eso siquiera se publicó o no se publicó y lo hicieron... Bueno, no para esta edición, se ve que es una edición vieja porque todo está escrito a mano. Pero no sé si en su momento no salió entre las entregas. Y como que fue para explicar un poquito cómo de repente ya estaban en Estados Unidos. Pero, perdón. No, nada más el detalle que el pollero se llama Caronte. O sea, apellida Caronte, algo así. Que es el balsero que ayudaba a las almas a cruzar el río Estigio en la mitología griega. ¿Y aquí por qué está? Pues porque no, referencia. Te ayuda a cruzar el río Bravo. Río Bravo. Sí, referencias. Sí, son referencias. Esa, bueno, dices, ok, Caronte, va. La que se me hizo muy curiosa fue la referencia al ciudadano Kane. Eso sí me queda así como... Porque cuando llegan al rancho donde vive el gringo, le digo el gringo porque no tiene nombre, es el villano de la historia. De hecho sí se llama Gringo, ¿no? O al menos en la parte de las biografías, así viene. Sí. Mencionan que la mansión en la que vive le pertenecía a Charles Foster Kane, que es el protagonista de la película El Ciudadano Kane de Orson Welles. Y ya esto es lo que dice. Entonces dije, ok. Supongo que si vas a hacer una crítica al capitalismo desde medio de Estados Unidos, vas a mencionar a uno de esos capitalistas ficticios más famosos, pero entonces se me hizo como muy curioso. De hecho, la crítica al capitalismo también está un poco curiosa. Y esto tú me lo hiciste ver hace ratito. O sea, porque básicamente lo que le propone el gringo a nuestro protagonista, a León, que por cierto, no le llaman León como hasta el final de la primera parte. Eso me causó mucho conflicto porque yo no sabía cómo se llamaba el protagonista. Como tú, una de las maneras más fáciles para empatizar con una persona es ponerle un nombre. O sea, agarras un lápiz, le pones Damián, bueno, Damián no, porque es un nombre de demonio. Saludos a Damián Reyes, que me cae muy bien, no creo que nos vea allá, pero él me cae muy bien. Pero le pones Juanito y lo rompes, ya te duele porque le pusiste Juanito. Eso lo aprendí en Community. Entonces, güey, ponle pinche nombre León, fregado, porque ni siquiera cuando llega Román y que le dice, ¡hey, puto! O sea, ni siquiera en ese momento... No sé si esto nos va a meter problemas en YouTube, pero ni siquiera en ese momento es como, pues, le voy a ponerle una grosería, ponle hey, León, o sea, le está hablando a alguien. Pero bueno, es otro tema. Pero un tema que realmente me molestaba. Pero cuando León está, cuando el griego quiere convencer a León de ser parte de este negocio, que es básicamente matar ángeles a una mayor escala, lo que le molestaba a León era el tema de que fuera... Producción masiva. Sí, porque León está, o sea, le ofrece el negocio y dice, no, pues chingón. De hecho, me hace el comentario de esto me va a sacar de pobre. Lo que lo hace varias veces durante la historia. Y está como muy de acuerdo y de hecho dice, bueno, ¿cuántos ángeles quieres que mate el mes? ¿25? Si me ayudan puedo matar hasta 30. Y el otro dice 10,000. Y es cuando dice, no manches, pero y luego ya le explica que va a ser como un rastro industrializado y todo. Y él dice, y todo lo que quiere hacer es explotar mi trabajo, que no sé qué, entonces es como, ¿León es comunista? No me extrañaría.
No me extrañaría. Sí, pero sí es un momento muy raro porque León ha sido un personaje completamente amoral durante toda la obra. De hecho, y lo sigue siendo durante el resto de la obra. No parece tener ningún tipo ¿Qué ideología? de ideología más que sobrevivir. Y no parece tener tapujos en matar ángeles. Entonces se me hace raro que eso en especial le moleste mucho. Nuevamente, aquí los personajes solo están en dos categorías. O son metáforas o son la voz del autor. Ahí claramente era la voz del autor. Sí, por eso no me extrañaría que León fuera común. No digo que Clemen sea comunista, pero izquierdoso sí es. Y eso sí no es. No hay manera de ocultarlo, y aparte si lees aquí no hay manera de pensar lo contrario. Pero sí, sí está muy raro ese momento. Y en general, pero toda la propuesta, todo el tema de industrializar la matanza de ángeles, está bombardeado como son estos momentos de mayor collage que hay, pero que está llena de recortitos. A mí la verdad sí me sacaban mucho, mucho del tema, porque aparte yo sí me detenía a leer los encabezados de los periódicos, todo, porque me imagino que es importante para la trama, pero como que no hay mucho realmente relacionado ni al libre comercio o sea, bueno, sí nos dice que quieren que haya un libre comercio del tráfico de droga en todas partes antes de que se los ganen los europeos, si no estoy mal. Ah, sí dice antes de que no lo gane alguien, no me acuerdo Sí. quién. El asunto es que más que una crítica específicamente al tráfico de drogas, creo que es una crítica como a esta utopía neoliberal que Salinas estaba como vendiendo cuando trataba él de convertirse como en emperador de Latinoamérica, que al final se tuvo que conformar con ser emperador de México, pero bueno. Entonces, Aunque le fue mal fue el hermano. creo que más bien como era la crítica a eso, no tanto a las drogas, como que sí, eso de que bueno, el TLC va a abrir fronteras y vamos a aprovechar eso y vamos como a hacer, convertir todo en comercio y privatización. Y sí mencionan que con apoyo de del gobierno, el narco y la iglesia, que hasta los ponen como una especie de trifuerza, van a controlar todo. Entonces, sutil no es esa parte. También como ha bajado el nivel de fuerza de la iglesia, el poder de la iglesia en 30 años. No que no siga teniéndolo, obviamente, sino habría más sacerdotes en prisión, pero definitivamente no es el mismo de hace 30 años. Sí, también eso es importante. Este cómic a lo mejor ahorita no nos parece tan revolucionario, pero sí es un cómic muy, muy, muy diseñado para espantar señoras católicas noventeras. Sobre todo en los 90, el cómic, y esto también viene mucho el cómic gringo, que influenciaba al cómic mexicano invariablemente, hubo toda esta corriente de usar mucha iconografía judio-cristiana en las obras. Que realistamente la gran mayoría, incluida creo Operación Bolívar, lo usan como Marvel usa Thor. O sea, simplemente como elementos de diseño y así. Pero no se puede menospreciar el efecto que eso tiene en una cultura tan católica, sobre todo como en México. Creo que eso, por ejemplo, creo que esa es gran parte del éxito de Evangelion en México. Que aquí en México nos desvivíamos por entender qué quería decir que fueran los ángeles y que fueran Evas y todo. Cuando nuevamente los japoneses, pues ellos son sintoístas. No sé, pero no les preocupa tanto Jesucristo. Pues para ellos no es muy importante ese tema, nomás. De hecho, no tienen nada como de relevancia en la trama de Evangelion. O sea, Evangelion utiliza, bueno, perdón, me estoy diciendo, pero Evangelion, todas las menciones religiosas de Evangelion es como cuando ves Star Trek y mencionan bla, 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 cosa científica, bla, 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 pero nada más ponle cosas de la Biblia. Ok. Es para darle un poquito de cosas bonitas. Como Sí, darle cierto misticismo. Pero, nuevamente, es un efecto muy diferente en una cultura tan católica. Si en Estados Unidos estaba fuerte, aquí en México es... En México a la fecha, con todo y que la iglesia ha perdido mucho poder, tú asumes que todo el mundo que conoces es católico. Ah, sí. O ateo, ya hay muchos ateos. Sí, no, pero Pero son ateos que están bautizados bajo la religión católica. Sí, esos malos católicos. Sí, no, pero todo, o sea,
lo que Ya- asumes es, no, pues eres católico. Sí, Todos sí. son católicos. Cuando conoces, bueno, ya tardé mucho cristiano, pero cuando conoces, pero justamente es eso, o sea, de repente es como, o sea, yo conocí testigos de Jehová, pero eran como, los tres testigos de Jehová del salón, Sí. de un salón de 40 personas, que todos los demás éramos católicos. Sí, sí, sí. Yo en la prepa, que fue cuando utilizaba el término de ateo nada más para no tener que ir a las misas de la escuela. ¿Por qué tenemos misas en las escuelas? Estamos mal, pero bueno. Éramos yo y un amigo cristiano, los que nos quedábamos en el salón nada más. Y realmente era para eso, para no ir. ¿Cómo se dice cierto? Sí, sí, sí. O sea, en esa parte tienes toda la razón. Digo, yo no sé cuántas señoras católicas habrán leído esto, pero sí, seguramente. No, pero sí, si no fuera porque el cómic es tan nicho, sí te imaginas habiendo campañas para evitar que esto viera publicación, que está corrompiendo a los niños. O sea, sí, incluso yo creo que saliera ahorita, que causaría así como controversia, pero en el 94 sí es agresivamente contra establecimiento, digamos. Ujú. Porque sí, pues la iglesia todavía tenía un poder bastante fuerte. Todavía yo creo que era el tiempo donde si el padre de tu iglesia te decía que votaras por el PRI, seguramente le hacías caso. Parece chiste, pero es anécdota. Sí, también me llegó a pasar. No que uno votara, pero sí, sí, sí decían. Creo que si nos fuéramos página por página, podríamos sacarle más y detalles y temas, sobre todo porque, como ya dijimos, es mucho. El cómic es mucho. Pero también sería como alargarlo demasiado. No sé si hay algo que quieras destacar, algún tema, algún detalle que tú digas, nos faltó decir esto y sí lo quiero mencionar antes de cerrar el video. Esta edición trae un tono sepia en el arte. Ujú. Y tengo entendido que esta es la primera vez que trae ese tono. Antes era simplemente a blanco y negro. Así es, todas las series previas siempre se publicó en blanco y negro. ¿Qué opinas tú de esa decisión? A mí me pareció una buena decisión, la verdad es que creo que queda muy bien con el arte. No sé cuál fue el proceso, de hecho sería interesante también platicarlo con la gente, con los editores, por qué se tomó esa decisión, pero creo que incluso se aprovecha sobre todo para ciertos momentos donde sí utilizan color, que es muy poco. Hay un querubín por ahí que está con color y hay también un par de personajes en una viñeta que se notan más con un color piel, o piel, no vamos a decir blanca blanca, pero tampoco muy morena. Sí, es el color piel y que sea color blanco también es bastante racista de nuestra parte. Es, es sistemático, muchachos, hay que darnos cuenta de esos detalles. Esos microracismos los tenemos también interiorizados, pero bueno. Pero en general es básicamente eso, es duocromático, porque pues, es en negro y sepia, pero como no es un sepia plano, sino que está lleno de textura, creo que le da una buena vista. Aparte, hay que decirlo también, esta edición está hecha con mucha manufactura, es un muy buen gramaje, o sea, sobre todo en esta época de escasez de papel, que ya hemos visto quejas, no solamente en los cómics de Smash, por ejemplo, o los de Panini, en los mangas de Panini, sino que también hemos visto quejas en las ediciones gringas, que ya de repente vemos TPBs con una hoja muy delgada, pues de repente que llegue este cómic está con una hoja muy alto gramaje, y eso ayuda también a que no hay para nada transparencia y se disfruta muy bien. Creo que el efecto de sepia le quedó muy bien. Sí, no, bueno, la edición está muy chida, sí lo recomiendo mucho. Yo no sabía que las ediciones anteriores eran a blanco y negro, hasta que estuve haciendo investigación para el programa y ambos me gustan, pero sí creo que me agrada lo que le agrega el tono sepia. Ahorita ya me acordé de la otra cosa que me gustaría señalar. Me gusta mucho el final de la historia, El de los tacos. donde van a comer tacos. Me- Bueno, para empezar, porque siempre que se va a comer tacos es un buen final. pero porque al final es una historia muy oscura y de hecho los personajes no logran nada prácticamente. El gringo sigue libre, el plan sigue en proceso. De hecho no logran detener la masacre de Ángeles.
Creo que solo logran matar al ángel Miguel, es lo único que hacen. Y rescatar las manos de Juan. De Juan. Y que no muera Juan. Sí, es como una... Bueno, pero sí muere Román. Sí, es como una mini victoria, o sea, una victoria muy pequeña, pero el sistema sigue estando ahí, el sistema que los oprime, los explota y los masacra, sigue existiendo, y a ellos lo único que les queda es como ir a comer tacos. Entonces me gustó mucho, mucho ese final. Cómo llegamos ahí se me hizo un poco empantanado, pero me gustó mucho el final, la nota en la que termina el cómic. Al parecer me gustan esos cómics con finales depresivos. Pero sí, me gustó mucho, se me hizo muy, pues muy chido, muy mexicano. O sea, me parece la nota perfecta para terminar un noir mexicano. Y fuera de los tacos, que obviamente eso es bastante mexicano, el hecho de, también creo que es muy nacional el saber que no puedes derrotar al sistema. Sí, o sea, ya güey, vamos por unos tacos. O sea, ya. Vamos a tratar de dejar de tratar de cambiar al mundo porque ya nos ganó, vamos por unos tacos. Tienes razón, esa parte me agrada. Así, viéndolo así, sí me agrada. De hecho, no tenía problema con el final tal cual. Se me hace un poco hasta pretencioso, pero creo que el mismo autor lo reconoce en un momento, porque empieza a darte todas estas razones del por qué el mexicano, como sociedad, somos conformistas, o por qué no luchamos, por qué no estás justamente atacando el sistema. Bueno, pues porque pues, va a haber muchas muertes, ¿qué caso tiene? O sea, como que ya hubo un intento de revolución, no se logró nada más que no cambiar, instaurar un sistema, pero sí se logró, se instauró un sistema, entonces este sistema que le llamaron la dictadura perfecta, pues, creo que me encanta ese pinche término, porque en serio sí es tal cual, o sea, digo, no tuvimos esta dictadura militar como Argentina, como España, pero güey, no sé si nos fue peor, neta. O sea, al menos culturalmente hablando, es como, creo que tienen mejores músicos, tienen mejores cómics, tienen mejores propuestas, que bueno, es muy triste ese tema, pero bueno, pero sí se avienta, ¿no? Que básicamente es justamente como que lo dice tal cual, o sea, lo único que nos queda es que pues, mientras tengas algo que comer, no vas a pelear, que es algo que el PRI realmente aprendió, o sea, eso es lo que aprende lo que es el sistema político mexicano. Si ya tenemos 20 años sin PRI, vamos a decir que es cierto, pero el sistema existe y se perpetúa y llega una nueva propuesta gubernamental y realmente es básicamente lo mismo, nada más algunos son más muchos que otros son más hipócritas que otros, pero es eso, o sea, es básicamente te aprieto pero no te ahogo para que no haya este levantamiento y perdón que está terminando con una nota tan depresiva, pero es que en serio, lo que está pasando en las últimas semanas, años aquí en México, prácticamente desde el 2010, realmente sí es eso, es bastante depresivo. Y lo que pasó bueno, lo que ha pasado con el tema de los femicidios, la verdad es que lo que pasó hace unas semanas en Monterrey, que encontraron 6 cuerpos cuando estaban buscando uno. Sí. Creo que esa parte es la que más me puede pegar. Y es como, ay, güey, neta, vamos por unos tacos, güey. Sé lo que me hiciste, me volviste a romper, neta, todos los pinches días una batalla para no romper. No, sí, realmente creo que termina en una muy, muy buena nota. Me hubiera gustado que el cómic fuera más, noir mexicano y no una película de kaiju por momentos. Es que es mucho cómic, la verdad. No hablamos del kaiju tal cual, pero es que sí llega un momento muy raro cuando se comienza este super jaguar. Que sí, el arcángel Miguel. Sí es Miguel, ¿verdad? No sé mejor quién es. O Gabriel. Bueno, es Miguel. El arcángel Miguel se hace gigante y luego el protagonista se convierte como en un espíritu jaguar gigante y pelean. Y luego pelea contra el gobierno gringo. Está súper loco ese momento. Pero me gustó mucho el final. Bueno, pues yo creo que ya no hay mucho más que agregar. Ya dimos nuestra opinión general. Nuestra opinión creo que bastante sincera. Sí es difícil la revisión. Se entiende también el tiempo en el que salió.
creo que lo que lo hace más difícil es que parece que no hubo una continuidad ni del autor ni del gremio general. Esto no quiere decir que no haya cómics en estos 30 años, eso no quiere decir que no haya propuestas, que no tengamos gente como Ale Gámez quizá, o como la misma gente de pura pinche Fortaleza Comics. Tenemos cómics de Santarriaga, tenemos gente de Monterrey que está haciendo trabajo, vemos gente que hace, pero cada quien desde su trinchera, y no se genera nunca una industria. O sea, a lo más que podemos llegar tal vez, ya aterrizando mi depresión al tema comiquero mexicano, o sea, lo más que podemos aspirar, o a lo más, nosotros como lectores y los autores como autores, es a tener un éxito como George de Papier, que tenga suficientes fans para que les compren Kickstarters. Y es un poco triste. Y de hecho, estos proyectos de pura pinche Fortaleza Comics están saliendo así. Están saliendo con Kickstarter, que no es malo como tal la plataforma. Y la verdad es que si no fuera por ese tipo de plataformas, a lo mejor no tendríamos estas obras y estaremos recuperando estas obras. Pero de repente sí es como, güey, deberíamos de tener una industria lo suficientemente sana para que Kickstarter sea eso tal cual, el banderazo de salida, o sea, el apoyo inicial. Pero cuando de repente ves a los de George de, yo ya sé que ya George de Papel ya cortaron, ya el güey de Esteban ya se quedó con los derechos, ya es una cosa muy extraña. Pero cuando estaban en su momento de apogeo, o sea, sacaron como 3, 4 libros así, es como, güey, el primero o el segundo libro te debe haber dado lo mismo que pasaba con las becas de Fonca. Ya te dieron la Fonca una vez o 2 veces, ya con eso debiste de haber tenido suficiente para que el siguiente proyecto ya salga tuyo. O sea, ¿qué tanto tiene que apoyar el lector? Que también nos falta apoyar, no digo que no. Los lanzamientos nacionales, pero qué tanto también falta de intención de los autores mexicanos porque sea negocio. Y yo sé que es muy difícil que sea negocio aquí en el país, y por eso tenemos a gente, justamente como Edgar Clement, que terminan dedicándose más a cosas de cultura, de ser maestros, o de los que se dedican a la publicidad, porque no hay de otra. Es, es depresivo por todos lados. Sí, sí, sí. Programa triste. Y no sé cuánto, que estuvimos como 3 horas aquí, discúlpenos ustedes. Isaac, anuncios parroquiales, comentarios finales. ¿Alguna nota positiva? Vamos con una nota positiva, por favor. No sé, ¿cuál es el siguiente cómic que vamos a hablar? Tal vez esté algo alegre. ¿Es Thor? Tal vez es Thor. Para próximas semanas, todavía no sabemos cuál va a ser específicamente el próximo, pero está por ahí. Tenemos un Reckless, tenemos un Joshua, que no son festival de risas. Que no son muy positivos. Lock and Key. Tenemos previsto hablar del Lock and Key, no, tomo 8, la Edad Dorada, que qué mal que hablamos del primer tomo y nos vamos directamente al octavo, pero es que además de que está por publicarlo de Editorial Panini, bueno, para cuando salga esto probablemente ya están llegando las primeras copias, va a salir muy pegado al lanzamiento del tomo gringo y va a incluir el crossover con Sandman, que, spoiler alert, es una cosa hermosa, y muero porque lo lees, Isaac. Esta es una nota positiva. Adiós. Que no sé si consigamos otra. Ok, con eso cerramos. Mi nombre fue Valentín García. Isaac de la Rocha. Espero que lo siga haciendo las próximas que nos veamos. Síganos en otros proyectos de aquí de La Covacha. La verdad, ni siquiera sé cómo dar spoilers de este cómic, ni siquiera estoy seguro qué pasa en muchas partes.